Saludo, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, uno de los temas más importantes en el cálculo de las matemáticas, que es la derivada, que prácticamente hace esa conjunción entre los otros pasos que ya hemos visto en el curso, hablan de funciones, de límite, y pues el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Bueno, estoy acompañada de nuestro apreciado compañero Oswaldo Muñoz Rubio y pues quien le habla, Heider Enrique Umege. Como ven esto en la tabla, prácticamente por ahí en las CIPAs los profesores nos decían, si ustedes se aprenden estas derivadas básicas, que prácticamente es estas funciones básicas con sus derivadas y su integral, pues prácticamente vamos a manejar excelentemente el cálculo, tanto diferencial e integral, ¿no? Bueno, compañero, pues, ok. Bueno, entonces a veces nos hacemos distinta pregunta dónde podemos aplicar el cálculo diferencial. Y pues, ¿qué tan fácil es preguntarnos lo siguiente? ¿Qué tan rápido está moviéndose en este preciso momento? Por ejemplo, yo en los movimientos estoy realizando diferentes momentos, inclusive tengo ansiedad, estoy moviendo los pies. Entonces queremos saber, oiga, ¿en serio podemos calcular eso con alguna fórmula matemática? Porque sabemos que en geometría, pues hacemos los cálculos normal y podemos decir, listo, una persona corrió tanto tiempo en X o Y segundos, ¿no? Pero a veces decimos, oiga, ¿qué tanto corrió en tal segundo? Y pues aquí es donde podemos utilizar las derivadas. Pues prácticamente la derivada representa la tasa de cambio instantáneo. Un ejemplo muy cotidiano es el velocímetro de una moto, ¿no? Que prácticamente indica la velocidad, en ese momento la velocidad instantánea, es decir, que cuando estamos acelerando, pues ahí de una vez la moto nos va indicando qué tanto hemos corrido. Nosotros siempre nos gusta la velocidad y decimos, uy, vamos en 180, vamos en 120, ¿no? Dependiendo el tipo de emoción que le gusta a esa persona cuando está andando en moto. Bueno, pero así a grandes rasgos, ¿qué es la derivada? Por allá en 1645 a 1727, pues había un filósofo, también matemático y físico, el apreciado Isaac Newton, y pues él dio unos indicios a como tal a lo que es el cálculo diferencial, y pues él desarrolló el cálculo fluxional, con ideas de velocidad instantánea y también razón de cambio. Usaba el concepto de flujo y fuente para describir el cambio en el tiempo, muy relacionado obviamente con física, que también es una materia que él prácticamente dominaba muy bien, pero eh, no es Leibniz, que este pues nació en 1645 y partió en 1716, prácticamente sí no introdujo al cálculo un sistema de notación, que es prácticamente la que usamos hoy en día y es la que se detalla en la lámina. Pues su enfoque fue más atractivo y obviamente más riguroso, más matemático, centrados en funciones y también en símbolos. Pero bueno, la derivada pues es una herramienta, obviamente matemática, eh, fundamental del cálculo, pues que nos permite entender cómo combinan las cosas a nuestro alrededor. Más adelantico le voy a decir prácticamente el uso. La derivada pues mide tres aspectos clave. El primero, cómo cambia una cantidad, es decir, pues observamos la variación de una magnitud pues respecto a otra, ¿no? También segundo, en un instante preciso, capturamos el cambio en un movimiento específico, no promediado, es decir, que cuando hago este movimiento yo lo puedo calcular utilizando la derivada. Y por último, con respecto a otra variable, relacionamos dos magnitudes para entender su comportamiento o conjunción. Esto lo podemos utilizar muchísimo cuando estamos ¿en qué? En química, ¿no? Cuando echamos una gotica, ¿qué puede hacer esa gotica con respecto a los demás? Unos ejemplos cotidianos de derivadas, pues prácticamente en el mundo real, es el cambio de posición. Pues la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no?
pues que indica qué tan rápido nos podemos mover, que prácticamente es el ejemplo que he hecho en casi toda la sección. Cambio de temperatura, esto es muy importante también en procesos físico y químicos, que la tasa de enfriamiento, calentamiento de un objeto nos dice cómo varía su temperatura. Cambio de la población, que prácticamente son cálculos que se realizan tanto en econometrías, también lo utilizamos los administradores y también los contadores y por qué no los de negocio internacional, que prácticamente el crecimiento poblacional muestra cómo aumenta o disminuye una comunidad en el tiempo, pues obviamente para analizar todas estas variables de mercadeo, ¿no? Un cambio económico que también va muy relacionado con lo anterior, pues las tasas de interés y crecimiento económico se expresan mediante derivadas y eso es lo que en muchos de los casos hacen los bancos. Dentro de las derivadas, pues prácticamente hay unas herramientas muy importantes y una de ellas es la regla de la cadena, ¿no? Pues que prácticamente la regla de las cadenas, pues como lo analizamos en la lámina, son tres pasitos y el primero es que tenemos una función compuesta, ¿no? Como los analizamos acá en el ejemplo práctico, tenemos y igual a Euler con senos de h de 3x, ¿no? Pues obviamente es cuando tenemos una función dentro de otra, luego lo que hacemos es prácticamente derivamos de afuera hacia adentro, utilizando las fórmulas que les mostré al inicio de la ponencia. Y por último, multiplicamos las derivadas, pues combinamos los resultados. Pues prácticamente la función y de Euler coseno de h de 3x, pues prácticamente nos da y' igual a 3 Euler coseno de h por 3x de seno de h de 3x. ¿Y cómo? Pues prácticamente aplicando la regla de la cadena, derivamos primero lo exponencial, luego el coseno hiperbólico y finalmente pues el argumento de 3x. Asimismo, pues tenemos la derivación implícita. Este proceso pues prácticamente consiste en que a veces las variables x y y pues aparecen mezcladas en una ecuación, ¿no? Eso lo analizamos mucho también en álgebra, ¿no? Sin poder despejar fácilmente. En estos casos, pues usamos la derivación implícita cuando tenemos estos problemas en el cálculo. El ejemplo, pues tenemos acá una ecuación x al cuadrado más yx más y al cuadrado es igual a 3. ¿Qué hacemos? Pues derivamos ambos lados respecto a x, recordando que y depende de x, ¿no? Y pues está prácticamente después despejamos y' y obtenemos el resultado que podemos ver en la lámina. Seguidamente tenemos la derivada de funciones logarítmicas, que esto es un poquito, se vuelve un poquito más complicado, subiendo de nivel. Pues las funciones logarítmicas aparecen frecuentemente pues, en modelos de crecimiento lento y también en funciones compuestas complejas, ¿no? Lo que le decía del cambio poblacional y todo esto. Un ejemplo básico es, consideramos la función f de s, que prácticamente logaritmo natural por logaritmo natural de s, ¿no? Para derivarla, pues aplicamos la regla de la cadena primeramente y pues eso nos da la derivada. Esa derivada muestra cómo crece extremadamente lento la función logarítmica del logaritmo. Ahora, pues tenemos los razones de cambios en ciencia. Aquí también aplica la derivada. Un ejemplo muy práctico es el movimiento vertical en Marte. Sabemos que Marte prácticamente tiene unas, unas características muy particular con esto de gravedad y demás. Pues nos imaginamos que lanzar un objeto verticalmente en Marte, donde la gravedad es menor, que en la Tierra, ¿no? Lo primero que hacemos es función de altura. La altura, pues, del objeto en metro viene dada por h sobre tiempo, que es igual a 15t menos 1,86t al cuadrado. Pues después derivamos.
la velocidad instantánea y pues nos da el resultado que tenemos ahí y pues después lo que hacemos es una interpretación, pero ya utilizando también la física, ¿no? Que prácticamente la velocidad nos indica el ascenso, el punto máximo cuando la velocidad es igual a cero y el descenso del objeto. Bueno, las funciones hiperbólicas, pues prácticamente son análogas a las funciones trigonométricas, donde utilizamos cosenos, cotangente, tangente y secante y demás, pero basadas en las hipérbolas en lugar del círculo, ¿no? Prácticamente es lo que estamos analizando acá en la imagen que nos muestran en la lámina. Principalmente tienes unas funciones principales como el seno de h, coseno de h y tangente de h. Pues prácticamente la derivada del coseno hiperbólico es igual a coseno de h de la derivada es igual a seno de h, pues prácticamente estas son también lo mostraba al inicio y que prácticamente cualquier matemático se lo debe aprender de memoria. Eh, Bueno, aquí tenemos una también de los más importantes en el cálculo, que son las formas indeterminadas y la regla de Hospital, ¿cierto? Bueno, cuando tenemos una forma indeterminada, sabemos que es cero sobre cero, ¿no? O tenemos infinito sobre infinito, y no podemos decir que esto es un error o que prácticamente eso no existe, sino que eso es una forma indeterminada y nos toca utilizar otras formulitas como tal. Pues la regla de Hospital, que prácticamente es esta que analizamos también en pantalla, donde dice la solución de L Hospital, pues diríamos numerador y también denominador por separado, ¿no? Pues allá buscamos por un lado el denominador y por el otro lado el denominador. Un ejemplo clásico es calculamos el límite del límite de x cuando x tiende a cero de seno de x sobre x. Esto nos va a dar obviamente una forma indeterminada y pues aplicando el teorema de Hospital, pues prácticamente este límite nos va a dar que es igual a coseno de cero igual a 1. Continúo. Esa no. Bueno, em, teniendo en cuenta las diferentes herramientas que se utilizan para obtener la derivada o realizar procesos de derivación, y gracias pues a la explicación de nuestro compañero Heider, pues traemos en este momento un problema de optimización, en los cuales la derivada pues nos va a permitir para este ejercicio, el ejercicio número 49, cuál va a ser ese punto óptimo pues para poder encontrar el costo mínimo eh, de utilización, en este caso, para poder ubicar esta tubería. Entonces, se plantea un problema, en este caso el ejercicio 49, donde una refinería está a la orilla norte de un río recto de 2 kilómetros de ancho, y hay, en este caso, tanques de almacenamiento en el cual están ubicados a 6 kilómetros al este en la orilla sur. Digamos que esas son las descripciones del problema, en el cual si se implementa un costo de la tubería, lógicamente costo por kilómetro, de esa tubería, cuando esté en tierra, va a tener un costo de 400.000 pesos cada kilómetro. Y si es por debajo o bajo el río, en este caso va a ser 800.000 pesos cada tramo, en este caso cada kilómetro. Pues entendiendo que este es un caso real, ¿cierto? Donde pues cuando se hace una construcción en cierto tipo de condiciones, cuando es en tierra, pues sabemos que vamos a tener unas facilidades, mientras que cuando es en tubería, perdón, cuando es por debajo del río, pues sabemos que vamos a tener el factor, lógicamente, agua, presión, profundidad, es decir, otro tipo de elementos que van a encarecer lógicamente este proceso. Es decir, esto es una situación real de aplicación. Entonces, lo que se permite, como toda empresa, como toda situación
real, pues es minimizar, ¿cierto? El costo de ese proyecto. Entonces, por eso nos preguntamos para esta situación, ¿en qué punto de la orilla norte debe comenzar la tubería submarina para minimizar el costo total? Es decir, ah, pues si no tuviéramos este tipo de herramientas, pues podríamos llegar a una situación de ponerlo muy cerca, ¿cierto? A la orilla o inclusive dentro de la misma río, donde puede empezar a encarecer el ejercicio, o si lo hacemos muy lejos del río, pues el tramo de esa tubería también puede ser muy, muy largo, que de alguna manera cualquiera de los dos, digamos que extremos, puede pues perjudicar, en este caso, el costo del proyecto. Entonces, aquí es bastante útil poder utilizar las herramientas de derivación pues para poder determinar cuál es el punto que nos va a permitir encontrar el costo mínimo. Entonces, aquí hay que entender algo, aquí hay que tener muy presente que aunque estemos iniciando con coordenadas de posición, a partir de esa ubicación, ah, vamos es finalmente a encontrar ese costo mínimo, ¿cierto? Pero para poder hablar del costo mínimo, yo necesito saber dónde voy a ubicar, dónde voy a iniciar ese tipo de tuberías. Entonces, para eso hay que tener muy presente, según el contexto, es que tenemos dos extremos que son fijos. ¿Cuáles son los dos extremos que son fijos? La refinería, que parte del punto 00, es decir, ese va a ser el punto inicial, por eso se ubica en el punto 00, y el tanque donde va a llegar toda esta tubería es el punto 6 menos 2, según las coordenadas del ejercicio. Pero aquí es donde nosotros no sabemos en dónde vamos a ubicar en ese tramo, entendiendo que va a ser un recorrido por todo el borde del río, ¿sí? Que como nos indica, tiene una amplitud de 2 kilómetros, ¿cierto? Pero ahí nosotros desconocemos en dónde vamos a realizar. Por eso aquí tenemos una X, es decir, el valor de la X es el que nosotros desconocemos. Por eso la coordenada de ese punto P es X,0. En ese punto es donde se hace el ejercicio, en este caso, el ejercicio de quiebre, podemos decirlo de esa manera, donde empezamos el costo de tubería eh, en tierra y después vendría tubería hacia el río. Em, entonces hay que tener muy presente otro elemento, las longitudes. Tramo terrestre, como no lo conocemos, es X eh, en kilómetros, y tramo submarino, pues sabemos que va a ser la distancia desde ese punto P hasta, bueno, la primera coordenada X,0 hasta la coordenada 6,-2, que es donde está el tanque. Entonces, partiendo de eso, pues debemos tener muy presente que debemos definir la función costos, ¿cierto? La función de costos, pues que es lo que nos interesa a nosotros identificar. Entonces, la función costo, entendiendo en este momento, pues que tenemos la primera función, que es 400 por el valor de X, ¿cierto? Y la siguiente función, que es el costo submarino, se denomina C2, que es igual a 800. Recordamos que 800.000 es el valor de cada tramo de la tubería. Pero en este caso, ¿por qué identificamos este tipo de, digamos que de función al lado de los 800.000 pesos? Entendiendo que si yo lo ubico en un plano cartesiano, en el plano cartesiano, desde el punto 0, perdón, X,0 hasta el punto 6-2, pues vamos a ver que se nos presenta en este momento una, una diagonal, ¿cierto? Entonces debemos, en este momento, digamos que por principios del teorema de Pitágoras, entonces yo lo que hago es identificar esa diagonal que se me conforma. Y de esa manera, pues yo hallo la longitud
de ese tramo. Entonces, cuando ya tengo costo terrestre y costo submarino, si yo sumo esos dos, me va a dar el costo total. Entonces, del primer tramo, costo terrestre, que es 400.000 por X, más 800.000, que sería el costo submarino, pues en este caso, por la longitud de esa diagonal que se me forma. Entonces, cuando yo veo ya ese problema, me estoy dando cuenta que aquí necesito realizar un ejercicio de derivación, teniendo en cuenta que debo mirar desde un problema de optimización cuál debe ser esa X o ese valor X mínimo, ¿cierto? Pues para yo poder identificar ese tramo en donde yo voy a ubicar ese punto de quiebre entre el terrestre y el submarino. Entonces, para hacer eso, pues yo hago un ejercicio de derivación, entendiendo, como lo explicó hace un momento nuestro compañero, sobre las reglas de derivación. Entonces, aquí tenemos una primera parte, me voy a devolver, ¿sí? Donde tenemos, perdón, 400.000 por X. Entonces, desde ahí puedo empezar a aplicar las reglas de derivación, en el cual, al aplicar esa primera regla de derivación, entonces, digamos que mi primer factor vamos a obtener 400.000, lógicamente, desde un valor netamente, en este caso, monetario, ¿cierto? Porque al derivar X, pues a la 1 nos va a dar el coeficiente que acompaña a la X. Y la segunda parte, pues aplicando estas reglas de derivación, pues vamos a tener presente que nuestro resultado va a ser menos 800.000 pesos multiplicado por el primer argumento que tenemos, que es 6 menos X. De esa manera, al obtener esta derivada de la función de costo mínimo, yo debo garantizar que eh, si revisamos en este caso el denominador del segundo, en este caso el segundo término, debo garantizar que no sea indeterminado. El hecho de que no sea indeterminado, por eso yo debo garantizar que todos, en este caso, todos los elementos sean, o 6 menos X debe ser mayor o igual a cero. Si en este caso tengo un valor menor a cero, pues esto se me puede volver indeterminado y de esa manera este ejercicio, pues digamos que no tendría una coherencia desde ese punto. Entonces, para poder poder llegar a esa función de costo mínimo, pues yo lo que hago es igualar a cero para encontrar ese mínimo. Por eso, al hacer un ejercicio algebraico, nos damos cuenta que esa equivalencia, ¿cierto? Ese 6 menos X, yo lo voy a reemplazar por un Y, y al reemplazar solo este ejercicio de 6 menos X sobre raíz cuadrada de 6 menos X al cuadrado más 4, todo esto lo igualo en este caso, lo igualo a cero, y al despejar o al encontrar me doy cuenta que ese valor y va a ser igual a 2 raíz de 3. Entonces, entendiendo que este valor y es igual a 2 raíz de 3, yo lo igualo o lo reemplazo, perdón, en este caso yo lo reemplazo a esa parte indeterminada que estoy encontrando, y al reemplazarlo me doy cuenta que 6 menos el valor en este caso de y, va a ser igual a 6 menos 2 sobre raíz de 3. Esto, al operarlo, pues me va a dar 4,85 kilómetros. ¿Por qué hago esto? Porque yo debo igualar esta función a cero, porque es el costo mínimo, y se entiende que el costo mínimo, pues cualquier empresa va a buscar que un costo mínimo siempre sea cero. Por eso yo lo igualo a cero. Pero al hacer estos ejercicios de despeje algebraico, me doy cuenta que ese valor de X, eh, voy a obtener un valor de 4,85 kilómetros. Es decir, que el punto donde debe ubicarse aproximadamente, ese punto entre la tubería terrestre y la tubería submarina, estaríamos hablando que se va a ubicar en el punto 4,85 kilómetros en X, cero en Y, ¿sí?
Por eso se habla al este de la refinería. Es decir, pues estamos hablando a la derecha en ese plano cartesiano. Este punto minimiza el costo total de construcción de la tubería. También podemos decir que es el tramo más bajo del río. En este caso, después de ahí, pues ya estaríamos hablando de que es un tramo más caro. Pero si evitamos demasiado el tramo submarino, pues esa tubería terrestre se hace innecesariamente larga. Es decir, que si no la hacemos en 4,85 kilómetros, sino que lo hacemos más cercano a en este caso, a a la empresa, ¿cierto? Donde está ubicado ese punto inicial, pues esa tubería va a ser mucho más larga. Y pues este valor lo que nos representa es que hay un equilibrio óptimo entre esos costos, en este caso terrestres y submarinos. Entonces, para finalizar, pues aquí nombraríamos, perdón, esas herramientas que se utilizan en la derivada, pues para poder entender y analizar esos cambios de cantidades en el mundo real. Como lo comentaba nuestro compañero, cambios de temperatura, de posición, de optimización, cambios económicos. Y esas herramientas que se han mencionado son regla de la cadena, derivación implícita, derivaciones logarítmicas, razones de cambio. También tenemos herramientas derivadas hiperbólicas, Hospital y de optimización. Muchísimas gracias.